Hola a todos, buenos días. Esta es la clase número 4, que sería la segunda parte de la unidad 2, que habíamos establecido un corte de tiempo entre 1900 y 1930. Lo que vamos a estudiar tiene más que ver con la década del 20, que es el ingreso formal de las vanguardias en la escena artística argentina. La década del 20 se organiza alrededor de un triángulo que va a quedar formado por empezar dos grupos fuertes, que son los que quedan confrontados ya en los primeros 15 años, que ya lo vimos en la clase anterior, que son entre los artistas oficiales, que van a seguir representados por el grupo Nexus, y los artistas renovadores, que en la primera mitad de este periodo habían estado representados por Malarro y Bruguetti, que introducen el impresionismo, y que acá va a ser un movimiento muy fuerte ya de artistas renovadores que se van a enfrentar de manera muy expresa a los artistas oficiales. Este triángulo se forma porque la corriente renovadora a su vez se va a dividir en dos grupos. Entonces nos vamos a encontrar con una escena en la década del 20 formada por los artistas oficiales, que siguen siendo el grupo Nexus, y los artistas renovadores, que se van a dividir en dos grupos que se van a enfrentar entre ellos. Esto es importante en toda la escena de la cultura argentina, porque esta confrontación entre los artistas oficiales y los artistas renovadores, más la confrontación interna entre los grupos de los artistas renovadores, va a estar presente a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, y probablemente podríamos repensar en nuestro contexto contemporáneo cómo sigue organizándose esa triangulación. Nosotros lo que vamos a estudiar en este pedacito de la unidad es cómo se gesta ese triángulo, que, repito, son los artistas oficiales por un lado, que continúan la ideología del grupo Nexus que estudiamos en la clase anterior, y los artistas renovadores, continuadores de Malarro y Bruguetti, que ahora se van a dividir en dos grupos. Yo les he puesto acá una placa con fechas claves, que son la muestra de Gómez Cornet en 1921, la muestra de Emilio Petoruti en 1924 y la muestra de Jules Solar también en 1924. Estas exposiciones, estas fechas, digamos, marcan un poco la irrupción concreta de estas vanguardias en la escena de Buenos Aires. Lo que va a pasar en este periodo es que la confrontación va a ser entre artistas oficiales y artistas renovadores, y también se va a fracturar la escena. Vamos a tener por un lado los espacios oficiales, es decir, las direcciones de museos, los cargos docentes, los jurados y los premios en manos del grupo Nexus y de la generación más conservadora, y vamos a tener el mercado, la crítica y el gusto del público, que se va a ir orientando fuertemente hacia las corrientes innovadoras. O sea que la escena también se va a dividir en dos. Y después de que pase todo este momento, el impulso renovador va a quedar polarizado en dos grupos, pero va a quedar de alguna manera instalado en el gusto del público. Bueno, yo acá les puse la palabra vanguardia para que los que no se acuerdan o no la estudiaron en Historia del Arte la busquen y la repasen. Las vanguardias son los movimientos artísticos que suceden en Europa a principios del siglo XX, entre más o menos 1905, 1907 hasta 1925. Tenemos el periodo de auge de toda esta irrupción, y llegan a Hispanoamérica alrededor de 1920. Acá se produce un fenómeno de extrapolación del modelo, otra vez, ¿no es cierto?, el modelo europeo que ingresa a Latinoamérica o a Hispanoamérica a través del mismo fenómeno que son los viajes de los artistas a Europa a estudiar, pero en este periodo los artistas viajan con una fuerte intención de ponerse al día, de enterarse de lo que estaba pasando en el momento, de romper de alguna manera esa asincronía temporal que hablamos en las otras clases. Ya no van a ir a las academias porque ya la crisis de las academias también ha entrado en la Argentina. Acuérdense que ya había habido un salón de rechazados, ya hay un cuestionamiento a los salones oficiales, o sea que esa fractura entre la academia, el arte oficial y el arte vivo, digamos, innovador, ya se ha producido en la Argentina. Entonces estos artistas viajan y no tienen un interés particular en ingresar a las academias, sino más bien en enterarse un poco de lo que estaba pasando en Francia. Esta idea de ponerse al día va a romper un poco con esta asincronía temporal de la que veníamos hablando, pero seguimos frente a la relación con el modelo, ¿no?, y la necesidad de un modelo para atraer.
eso sigue vigente y va a seguir vigente a lo largo de casi todas nuestras prácticas culturales. Así es que no vamos a perder de vista eso, a pesar de que acá hay como una especie de puesta al día. También la idea de ponerse al día deja ver una adicción o una dependencia del modelo. Por más que nosotros estemos tratando de cortar esos tiempos, lo que estamos haciendo igual es luchar contra esta especie de periferia y estar al día en relación con las ideas que propone el centro. Este fenómeno no solamente se da en la Argentina, se da en toda América y se da en todo el mundo, ¿no? La expansión del modernismo al resto del mundo es un fenómeno parecido al que se da con la expansión del Renacimiento al resto del mundo. Se produce de manera escalonada, temporal y espacialmente hacia todos los países. La circulación por Europa como centro de información actualizada es una idea de la que consumen, digamos, muchos países. Entonces ese fenómeno es el mismo. Por eso también se puede hablar de una especie de manierismo del arte moderno. Así como hablamos de un manierismo del arte clásico, hay un manierismo del arte moderno. Hay una manera de reproducir el arte moderno en toda la periferia del mundo, que es tomar algunos cambios de estos movimientos que se habían producido en Europa, que son el futurismo, el surrealismo, el cubismo, el expresionismo, el fauvismo, tomar las formas de representación, tomar los estilos, el manejo del color y a su vez mezclarlos de una manera ecléctica, así desprogramatizarlos, sacarlos del sistema con el que se organizan estos movimientos en Europa y utilizarlos de manera libre, arbitraria, ecléctica. Ese fenómeno se da en todo el mundo y también, por supuesto, se manifiesta en la Argentina. Lo que me interesa que estudiemos, y el nudo central de este pedacito de la unidad, es esta división que se produce en el movimiento renovador, que son el grupo de Boedo y el grupo de Florida. Esta fractura en dos partes es una especie de discusión que sigue presente en nuestras prácticas culturales y en las escenas político-culturales de nuestro país, que generan grandes discusiones y que ponen sobre la mesa cuestiones ideológicas, políticas, éticas, estéticas. Entonces es muy interesante que le prestemos especial atención. Yo les puse este gráfico, después ustedes les puse acá una plaquita con nombres para que ustedes se vayan relacionando con quiénes son. Seguramente son nombres que conocen o escritores que han leído o pintores que han visto o músicos que conocen su producción. Bueno, acá están agrupados en los del grupo de Boedo y los del grupo de Florida para que se traigan a la cabeza algunas de esas personas y las ubiquen en este mapa que estamos planteando. Bueno, ¿cuál es la diferencia sustancial de estos dos grupos? Ambos van a apropiarse y a incorporar el lenguaje visual, literario y musical de la vanguardia, digamos, de las renovaciones. Ninguno de los dos grupos se va a quedar ligado al grupo Nexus. La diferencia principal va a ser que el grupo de Boedo va a estar inserto en una ideología política militante relacionado con el socialismo y el anarquismo y va a considerar el arte como una herramienta para transformar políticamente a la sociedad. Entonces, van a utilizar el lenguaje del expresionismo alemán o del expresionismo ya expandido por Europa, que es un lenguaje de la pintura y del dibujo y de la escultura moderno, pero le van a agregar el contenido político, es decir, van a hacer foco en los temas, en aquello que pintan relacionados con los trabajadores, con la explotación, con toda la ideología socialista y anarquista de la época, y además van a utilizar una técnica que es el grabado, que es una técnica que permite producir muchos originales o originales múltiples, que los vamos a estudiar en estética, de manera tal que la obra puede viajar y difundirse y tener una circulación más popular porque se producen muchas láminas a partir de una matriz. Entonces, del grupo de Boedo va a surgir una idea de artista que nosotros todavía hoy tenemos presente y en determinados momentos políticos, sobre todo los liderados por el peronismo, más fuertemente, que es la idea del artista comprometido, el artista militante, el artista que se ocupa o se expresa de manera explícita en su obra en relación con algunas ideas políticas y sociales ligadas a la marginación, a la explotación, a los trabajadores, a los grupos de menos recursos. El artista en el medio de la escena de la lucha política. Ese es como el artista comprometido que tiene su origen y su concepción en el grupo de Boedo, que podríamos discutir durante largo y tendido algunas cuestiones relacionadas con este tema,
pero bueno, por ahora lo vamos a plantear solamente. El grupo de Florida, que es el otro grupo, están muy interesados en la renovación estilística y formal del arte moderno, ligada al surrealismo, al futurismo y al cubismo, pero no tienen ningún interés puesto en el lenguaje, en el contenido social. O sea, su interés está puesto en el lenguaje y en la renovación estilística. No hay una idea del arte como espacio de militancia, por lo menos no en la expresión que aparece dentro de la obra. Los artistas podrían tener sus ideas políticas, pero no están expresas en la obra. La obra está circunscripta en una función más de orden estético y siguen entonces trabajando los géneros tradicionales, la pintura y la escultura. La diferencia es que en las imágenes va a aparecer el lenguaje del arte moderno. Estos grupos se van a confrontar entre ellos. Los del grupo de Boedo van a acusar de esteticistas o de frívolos a los artistas de Florida, y los artistas de Florida no van a tener interés en este tipo de obras que tienen un contenido narrativo tan fuerte, porque una de las ideas centrales del arte moderno es desplazar el contenido narrativo de la obra y que el contenido de la obra sea el lenguaje. Esta confrontación rápidamente nos podemos imaginar, por ejemplo, a un escritor como Jorge Luis Borges del lado del grupo de Florida y a un escritor como Rodolfo Walsh del lado del grupo de Boedo. Esta confrontación persiste hoy, es muy compleja porque en ninguno de los dos casos estamos estableciendo parámetros de artisticidad, sino como especie de violaciones del fenómeno estético a partir de perspectivas que no son propias del fenómeno estético. O sea, una obra puede hablar de un tema muy interesante y no tener calidad artística, o una obra puede no hablar de nada y tener muchas pretensiones modernas y no tener calidad artística. O sea, la calidad artística o la artisticidad, que la vamos a estudiar en estética, es un fenómeno que no va agarrado de la idea moral o de la idea política o de la utilidad posible que pueda tener la obra. Podríamos discutir esto, seguramente hay gente que me está escuchando y está en desacuerdo con lo que estoy diciendo, y está bien si están en desacuerdo, es un tema para discutir, es un gran tema para discutir porque es un gran tema de la cultura argentina. La función del arte, la función social del arte, la función política del arte o la función estética del arte. Todas esas cosas las vamos a estudiar en estética, pero el grupo de Boedo y el grupo de Florida plantean esta confrontación. Ninguno de los dos cuestiona el arte moderno, solo que cuestionan la posición del artista y la función del arte en el campo de la cultura. Eso me interesa que lo piensen, porque el práctico, donde yo les he pedido que busquen películas del grupo renovador o del grupo conservador, que ya me han hecho preguntas algunos alumnos, incluyan esto que estoy dictando hoy en la clase de hoy, para que vean en el grupo renovador estas dos versiones. También puede ser la comparación que la hagan entre dos grupos renovadores que respondan a estas dos versiones de la renovación. Lo que me interesa es que ustedes vayan entendiendo este triángulo, ¿no? El arte tradicional y después, dentro de las posiciones renovadoras, los artistas que van a entender el arte como una herramienta de militancia política y los artistas que van a entender el arte como una exploración del lenguaje puramente estético o formal. En algunos casos hay un entrecruzamiento, ¿no es cierto? Esto es un ordenamiento de tipo didáctico, porque esto se puede cruzar o puede ser un poco y un poco. Lo que me interesa también, que después, cuando vayan estudiando historia del cine argentino, que lo están estudiando de forma paralela, ustedes vayan viendo cómo estos fenómenos se manifiestan en el campo del cine. Para que nosotros podamos aprovechar la historia de la cultura, que yo hago foco en la pintura porque es mi formación. Lamentablemente me encantaría ser profesora de literatura y incluirles más de literatura, y el profesor Pina va a ir dándoles información sobre la historia del cine latinoamericano y argentino, que puedan ustedes ir encasillando o por lo menos pensando de manera dinámica en estos dos grupos, o en este tercer grupo de cine de arte más conservador. Bueno, yo les puse unas imágenes de los artistas del grupo de Boedo, Abraham Vigo y Adolfo Beloc. En los dos casos elegí grabado para que ustedes recuerden esta idea de usar el grabado. Otra cosa en la que piensan mucho estos artistas es en los murales, en las calles, cosa que también está vigente hoy, esta idea del arte en la calle, para que todo el mundo lo disfrute, para que todo el mundo lo vea.
la idea del mural es una especie de obra de arte para todos, que también se desarrolla o se piensa mucho en esta época. Hay muchos murales hechos en los sindicatos, en los lugares donde se reunían los obreros, con esta idea del arte al servicio o para que lo pueda ver todo el mundo, y también al servicio de las revoluciones y de las transformaciones. Cuando siempre que pensamos en un arte que pueda ver todo el mundo, corremos el riesgo, si es que fuera riesgo, también podríamos discutirlo, de caer en algo didáctico, ¿no? Que la obra es una cuestión absolutamente expresa, directa y didáctica. Es algo que se puede ver en el marco de obras de arte maravillosos también, en, por ejemplo, la pintura cristiana de las iglesias, que tenía la pretensión de que las personas entendieran los relatos de la Biblia, que se puede ver en el arte socialista soviético, que es realista, y que también tiene esa intención, en el muralismo mexicano. No está ni mal ni bien. Lo que yo quiero que vayamos pensando es que ocuparse de algo que es importante para la transformación social no asegura la calidad o la artisticidad de la obra, que es un problema más de orden estético-filosófico y que puede generar además conflictos interesantes dentro del campo de la cultura, esta dicotomía, así que vamos a pensarla todo el año. Bueno, acá les puse estas imágenes para que ustedes tuvieran de referencia, y puse 2 imágenes del grupo de Florida que rápidamente van a entender estas diferencias que yo estoy planteando, 2 artistas claves de ese grupo que son Emilio Petoruti y Jules Solar. Ustedes sabrán, me imagino mucho, que Jules Solar era muy amigo de Borges, íntimos amigos, que Nora Borges, que también es artista, era la ilustradora de las publicaciones de la revista Martín Fierro, que fue creada por Victorio Campo, que pertenecen a todo ese grupo de gente que viajaba a Europa y que tomaba contacto con estas vanguardias. Como eran gente de dinero y ligada a la oligarquía, excepto Borges, que no tenía tanto dinero, pero sí de alguna manera ligada a estas culturas relacionadas con la oligarquía, han generado muchos odios y cuestionamientos y asuntos relacionados con esas posiciones. Yo los desafío a que nosotros nos despojemos de esas problemáticas cuando miramos el arte, porque nos podemos perder obras maravillosas hechas por siniestros personajes, y podemos colgarnos con obras de no muy buena calidad hechas por personajes políticamente muy correctos. Entonces, la artisticidad de la obra es un fenómeno que sucede por fuera de estas cosas, y a veces también estas dicotomías son circunstanciales y tienen que ver con momentos históricos y después pasan, y somos anarquistas socialistas y leemos a Borges y nos maravillamos, y al revés, ¿no? Somos gente de ultraderecha y leemos a Walsh y nos maravillamos. Entonces hacemos ese ejercicio, les propongo ese ejercicio, derribar esos prejuicios y cruzar de un lado al otro buscando el asunto de la artisticidad, que es un tema que vamos a desarrollar en estética muy especialmente, y nutrirnos de eso, ¿no? De la artisticidad del arte y no de las posiciones correctas o incorrectas que pueden surgir a partir de fenómenos que son paraartísticos o que son de contexto y que a veces están muy acotados a momentos históricos que después cambian. Bueno, acá yo les puse una obra de Petoruti y una obra de Jules Solar. Son 2 personajes muy interesantes también para investigar. Ustedes pueden ver la obra de Petoruti. Un ejercicio que no vamos a hacer, que se los voy a aclarar para que no nos confundamos. Yo les puse las influencias de Jules Solar y de Petoruti relacionadas con el cubismo, en el caso de Jules Solar con el surrealismo. Si nosotros hiciéramos un trabajo serio, nos hiciéramos una comparación estricta entre el cubismo y la obra de Petoruti, nos daríamos cuenta que no es cubista la obra de Petoruti, ni es surrealista la obra de Jules Solar. Estamos utilizando este marcado solamente con fines didácticos, y la problematización de la historiografía de la historia del arte, que se escribe con estos modelos europeos y que genera esta disociación entre las imágenes y el estilo con el que se las nombra, es un problema largo y tendido que sería buenísimo que tuviéramos más tiempo para que pudiéramos verlo. Yo se los pongo solamente como especie de orientación didáctica, pero les comento rápidamente, en el caso del cubismo de Petoruti, el cubismo lo que hace es plantear una perspectiva múltiple, es decir, desarmar un objeto y poner todas sus vistas de forma frontal. En el caso de Petoruti, que jamás hace eso, lo que él hace es estilizar lo que queda del cubismo y hacer
de imágenes que no están fracturadas ni multiperspectivizadas, solamente una representación geometrizada de esas imágenes. Eso es lo que se llama estilización o manierismo del cubismo. Sería como un manierismo del cubismo. O sea, esa geometrización a nosotros a primera vista nos hace asociarlo con el cubismo, pero no hay un trabajo real, estructural del proceso que hace el cubismo, sino una apropiación del aspecto de las obras cubistas. Eso pasa en la obra de Petoruti y pasa en todas las obras del arte latinoamericano que a veces están asociadas a estos movimientos europeos y que en realidad hay una especie de filiación muy manierista entre los movimientos europeos y la apropiación que se hace en Hispanoamérica. Este concepto de la apropiación y de lo ecléctico también lo vamos a estudiar en estética, así que ahora solamente vayan conociendo un poco estas prácticas para que ustedes tengan después un background cuando vayamos trabajando. Bueno, yo acá puse una placa que dice que el enfrentamiento de la década del 20 queda del lado de la vanguardia, sienta las bases de las décadas siguientes, en la que la vanguardia se va a imponer por sobre el arte oficial. La década del 20 ya va a ser la última década en la que los artistas oficiales van a tener mucha influencia, van a quedar desplazados, va a quedar instalado en el escenario de la cultura argentina el arte de vanguardia o el arte que se produzca en la Argentina, estilizado y ecléctico y todo eso que ya sabemos, producto de la apropiación del lenguaje formal de las vanguardias que queda instalado en la escena local. Les puse después otra plaquita sobre la generación que sigue, que la vamos a estudiar en la clase que viene, que es el Grupo de París, que se ve protagonizada por una generación que vuelve de Europa y que, bueno, utiliza todos estos lenguajes de vanguardia de maneras mezcladas, un poco abstracto y figurativo, pero va a ser un proceso de acostumbramiento del público a este lenguaje. Va a ser como, ya no va a haber escándalos ni esas cosas, sino que estos artistas van a amigar al público de Buenos Aires con el lenguaje del arte moderno. Nosotros lo vamos a estudiar aparte del Grupo de París en la clase que viene. Bueno, yo les incluí acá sí ya un hecho de Mendoza, que es el Club del Grabado, que se da entre el año 55 y 59. El Club del Grabado es un club que crea el profesor Luis Quesada, el artista Luis Quesada, un gran artista nuestro que todavía está vivo, que tiene muchísimos años, nació en el año 1923, ahora en junio cumple 97 años don Luis. Bueno, él crea el Club del Grabado, inspirado en la idea del grabado como una forma de expansión del arte hacia el consumo de clases medias y clases menos adineradas. El Club del Grabado está de alguna manera ligado a las ideas del Grupo de Boedo, solo que en el caso del Club del Grabado de Mendoza va a haber un interés más fuerte puesto en la experimentación formal y técnica que en las imágenes descriptivas de orden social o político. Los artistas del Club del Grabado de Mendoza también son socialistas, comunistas, anarquistas algunos, tal vez ya no tanto porque estamos en la década del 50, pero sí socialistas y comunistas, y eligen el grabado como medio para llegar a las clases no adineradas, pero la imagen no va a estar ligada a estas escenas, sino que van a realizar una investigación más formal y más técnica y visual ligada a la experimentación propuesta por las vanguardias en el terreno del lenguaje. Yo les puse este hecho, que es el Club del Grabado, para que ustedes vean este fenómeno de la anacronía o de la repercusión tardía que tiene en cuanto a los tiempos las cosas que sucedían en Buenos Aires. Estamos hablando de 1955 y otro hecho que les he puesto acá en las plaquitas es bueno, acá les puse, me olvidé comentarles una cosita que es un detalle, que es el carnet de don Luis Quesada, porque él viaja a Chile al primer Congreso Continental de Cultura que organiza Pablo Neruda, que eran estos grupos comunistas. Luis Quesada en el año 53, cuando viaja a Chile a ese congreso, lo conoce a Riveros, al pintor mexicano, a Diego Rivera, y conoce también, bueno, a Neruda y a todo el grupo de escritores ligados a este movimiento. Entonces de ahí trae la idea de armar el Club del Grabado
y de un grupo que en Brasil estaba trabajando con la misma idea. Por eso les puse esto, que es una joyita documental. Les puse 2 grabados de Don Luis y les agregué otro hecho histórico, que es que en el año 1953 se pasa en Mendoza por primera vez la película Un perro andaluz. Entonces ahí ven ustedes esta anacronía, esta dilesión, digamos, este espacio de tiempo que se da entre las corrientes renovadoras en Europa, las que llegan a Buenos Aires y cuando llegan a Mendoza, para que pensemos también en este otro problema que tiene la cultura argentina, que es la centralidad de Buenos Aires en relación con las provincias, ¿no? Este fenómeno de asincronía, de llegada tarde, de incorporación lenta de los cambios, se manifiesta también fuertemente en las provincias. En algunas hemos tenido la suerte de tener personalidades muy fuertes, como el caso de Don Luis Quesada o de Marcelo Santangelo, que plantearon por lo menos la discusión de la irrupción de los lenguajes modernos tempranamente. Hay otras provincias que no, y que han mantenido un regionalismo, una pintura tradicional como la del Grupo Nexus, ligada al paisaje y a las costumbres hasta bien entrada la década del 60. Bueno, entonces de esta clase me interesa que les quede bien claro este esquema del triángulo que yo les he planteado y las posiciones entre los renovadores, las posiciones encontradas entre Boedo y Florida, y vamos a buscar entonces películas que puedan o ser altamente conservadoras, como puede ser un cine clásico ligado a la idea del arte más conservador, o qué pasa con otras películas que se puedan encasillar o enmarcar, para no decir encasillar, que es una palabra fea, dentro de esta idea del lenguaje más moderno, pero con una intencionalidad fuertemente militante, o del lenguaje más moderno con una intencionalidad más de orden estético. Piensen, busquen y me preguntan. Igualmente vamos a hacer un encuentro la semana que viene, así que ahí podremos conversar un poco sobre estos temas.